El sector financiero sigue un modelo que podríamos llamar de finanzas centralizadas, porque son los bancos los que canalizan los pagos, por ejemplo, cuando usamos la tarjeta o el móvil o hacemos un Bizum, y son los bancos los que intermedian el crédito, toman dinero en depósito y lo prestan. Y llevan también el registro de todo lo que cada uno tiene en su cuenta, lo que debe por su préstamo, etc. Desde hace unos años existe una tecnología llamada blockchain que permite pagar electrónicamente sin intermediarios. ¿Cómo funciona? Cada persona que lo quiere usar tiene una dirección personal, como si fuera su dirección de email. Y en esa dirección tiene guardado el dinero. Bueno, no lo tiene guardado, sino que está apuntado cuánto dinero tiene. El blockchain, o cadena de bloques, es como el registro de cuánto dinero tiene cada dirección y solamente su dueño puede mover el dinero a otra dirección, usando una clave que es muy difícil de adivinar. Lo que es distinto es que ese registro y control del movimiento entre cuentas no lo lleva un banco, ni una empresa o persona, sino que lo mantienen cientos de miles de ordenadores interconectados y cada uno conserva una copia completa del registro. Un tema muy interesante es que en la cadena de bloques se pueden guardar también programas informáticos llamados smart contracts, que contienen las reglas por las que se rige cada producto financiero concreto. Por ejemplo, si pides dinero prestado, el programa incluye las reglas del préstamo, la duración, el tipo de interés, controla las garantías que tienes que poner y todo lo que conlleva ese préstamo. En realidad, no le estás pidiendo dinero prestado a nadie en particular, se lo estás pidiendo a un programa informático que tiene dinero porque otras personas se lo han prestado. Esto es lo que hoy en día se conoce como finanzas descentralizadas o DeFi. Las finanzas descentralizadas están en una etapa muy inicial, pero están creciendo muchísimo y pueden cambiar cómo funciona el sector financiero, permitiendo que cualquiera, a cualquier escala, pueda participar tanto para usar como para ofrecer servicios financieros sin más intermediario que un programa informático. DeFi también permite que surjan nuevos tipos de intermediarios que faciliten la interacción con esos programas, aunque será más fácil cambiar de unos a otros que en el esquema centralizado actual. El sector financiero está siendo el primero, pero la descentralización mediante smart contracts almacenados en el blockchain va a extenderse a prácticamente cualquier sector de actividad. Es lo que se conoce como Web 3.0, la nueva versión de Internet en la que los servicios están más descentralizados. Nos espera un futuro fascinante.